Hola, Ahora Benza. sí, ahora pues. Hola, Manu, ¿cómo estás? Y bueno, hola pues para todos los que ya se han conectado y están pues como atentos a este live tan chévere. Así es. Bueno, Benza, bueno, acá una personita nos está mandando la invitación, pero solamente lo vamos a dar Benza y yo. Bueno, Benza, comienza. Cuéntanos sobre qué es el duelo afectivo, de qué se trata, digamos, como este tema. Bueno, hay que partir primero de que es una situación que nos llega mucha consulta y que en algunos casos y muchos de los que quizás estamos conectados o muchos en algún momento hemos atravesado por una ruptura, por la ruptura de una relación y experimentamos ciertas malestar, por decirlo así, que lo vamos a profundizar un poco, y muchas veces no sabemos cómo gestionarlo, no sabemos cómo tramitar este momento difícil de nuestra vida, pero la idea es que hoy logremos primero comprender un poco qué es eso de un duelo afectivo y qué es una ruptura trauma o una ruptura traumática. Muchas veces uno cuando le dicen duelo, inmediatamente uno se enfoca a la pérdida de un familiar, cuando alguien muere, pero el duelo también está relacionado con pérdidas afectivas o pérdidas simbólicas, perdemos alguna cosa, incluso el mismo nombre lo indica, y viene el latín dolus, que significa dolor, o sea que vamos a atravesar un dolor a través de esa pérdida. Entonces, cuando hay un duelo, cuando hay la pérdida de algo, de alguien que implica que un proceso de adaptación, un proceso de asimilación de esa situación o de esa pérdida que hemos tenido. Entonces, entender primero que el duelo es un proceso, ¿cierto? Es un proceso que vamos a tener, digo que vamos a tener que tramitar, cuando algo es doloroso, vamos a tener que tramitar ese duelo. Pero antes de eso, aclarar que no todas las rupturas generan un duelo. ¿Por qué? Porque hay unas rupturas que llegamos a acuerdos y damos cuenta de que realmente pues la relación no es funcional, que es conflictiva, que nos estamos haciendo daño y tomamos la decisión de decir, listo, ya no más, ya sentimos que nos estamos haciendo daño y tomamos la decisión de terminar. Aunque puede surgir un duelo no un sufrimiento inicial, pero no es tan prolongado como lo que vamos a ver ahorita posterior, pues como unas etapas que vamos a explicarles. Entonces, primero, comprender esto, que es un proceso natural, una respuesta natural ante una pérdida. Y cuando, cuando hablamos de una ruptura traumática, esto implica varios factores. Puede ser la duración de la relación, ¿cierto? Cuando hay relaciones que duran muchos años, cuando están los hijos, cuando hay un vínculo muy fuerte entre la pareja o cuando es unilateral. ¿Cómo decir que unilateral? Cuando uno de los dos dice, no, termino la relación y ahí empieza uno como a cuestionarse, bueno, ¿y por qué me dejó? ¿Por qué me abandonó? Y una serie de preguntas que comienzan a surgirnos con el fin de dar respuesta o intentar responder a esa situación o ese momento que estoy viviendo. Y bueno, y esto obviamente va a generar un dolor, una afectación incluso a nivel general pues, de desesperanza, de angustia, que proviene pues, de esta situación. Algo importante también, ya para que pasemos como humano, nos va a contar un poco de las etapas. Algo importante que a pesar de que es un impacto devastador, que sufrimos mucho, que es doloroso, hay que tener en cuenta que no es un trastorno psicopatológico, no es un trastorno psicológico, ni es un trastorno psiquiátrico, ¿cierto? Hay que tener muy en cuenta eso, que es algo natural y normal y que no lo podemos patologizar, ¿cierto? Y que bueno, es una respuesta saludable y necesaria para recuperar de esta de esta situación que más adelante lo vamos a comprender porque a veces no hay cómo va a ser saludable esto si estoy sufriendo tanto.
o cómo, qué voy a aprender, cómo así que crecimiento personal ante esto, si esto me ha dejado de esta forma. Eh, ¿Y entonces, cómo? ¿cuál es el tema? Es duelo afectivo. Duelo afectivo. Ese es el tema, ¿cierto? De lo afectivo. Y que tenemos, no sé si Manu quiera como aportar algo ahí al inicio. Listo, bueno, miren. Em, Decía Bess ahorita, el tema del duelo es uno de los motivos de consulta más comunes. Yo creo que el 50% de los consultantes, de pronto estoy dando una cifra muy exagerada, pero diría como el 50% de los casos que vienen a consulta precisamente es por el duelo afectivo, ¿cierto? Entonces, muchas personas quieren buscar cómo hacer una adecuada gestión, digamos, de las emociones frente a esta situación. Y yo consideraría que es uno de los problemas que más se consulta debido a que todos sufrimos por amor. O sea, en algún momento de nuestra vida hubo alguna situación que nos llevó a generar un dolor en nuestro corazón por una ruptura amorosa, por alguna situación que tenga que ver como con la parte afectiva. Y tú hablas en el común de las personas y todo el mundo te admite, digamos, como esta situación. Inclusive alguna vez había escuchado de un autor que decía, si pudiera haber un ministerio, o sea, debería existir un ministerio del amor, porque muchas personas sufren por amor, o sea, o casi que personas en algún momento de la vida, o sea, es lo más normal, lo más común que se sufra, digamos, por amor. También es importante entender que hay ciertas circunstancias que hacen que un duelo se complique. Un duelo Ujú, podríamos hablar, por ejemplo, de trastornos de personalidad, ujú, si la persona sufre depresión también o alguna otra psicopatología, pueden hacer que ese duelo afectivo sea mucho más difícil y mucho más doloroso. A diferencia de una persona que no tiene ninguna patología, no tiene ningún trastorno de personalidad, fácil el trámite de esta situación. No sé, Besa, si quieres decir algo o ya para contar como la... sí, sí, por lo menos algo, lo que se llaman ahorita, sí, una de las cosas que lo complican, lo pueden complicar como ese proceso es esto, ¿cierto? Esta parte. Y hay algunas características, no hablamos de síntoma porque no es pues, un trastorno, como decíamos ahorita, sino hay unas ciertas características que podemos experimentar y que ante esto pues lo vamos a vivir, ¿cierto? De mayor a menor intensidad. Por lo menos hay una afectación pues a nivel global en cuanto a la parte fisiológica. ¿Cómo así que fisiológica? Podemos comenzar a somatizar dolores, dolores físicos, incluso tener insomnio, fatigas, a nivel cognitivo, pues pensamientos muy rumiativos y obsesivos en relación pues a la pérdida, en lo que puede estar haciendo o no haciendo la persona. Hay un desgano, ¿cierto? Para hacer lo que antes me gustaba hacer, ya me siento desmotivada para ir a trabajar, para compartir en familia, compartir con los amigos. Eh, ¿Por qué? Porque hay un desbordamiento emocional, ¿cierto? Un desbordamiento emocional y puede generar también llantos recurrentes, ¿cierto? Incluso sentimientos de tristeza, no hablando pues de depresión, sino sentimientos de tristeza pues muy profundos. Y que la duración pues de este proceso de duelo, no podemos, cada persona tiene su tiempo, ¿cierto? Para su elaboración, pero dice que entre un año, 2 años, ¿cierto? Entonces no es al mes que diga, no, yo porque todavía, o sea, porque todavía siento esto y porque si esta persona me hizo esto tan horrible, todavía lo estoy sintiendo, ¿cierto? No, hay que también ser pacientes con nosotros mismos y permitirnos también vivir este proceso, porque ante una pérdida obviamente hay un dolor, hay un sufrimiento y vivir este proceso, que muchas veces lo vemos más reflejado en las mujeres, decimos que las mujeres a veces sufrimos más sufrimos más ante una pérdida,
pero no es que lo suframos, obviamente somos más emocionales, pero resulta que a las mujeres se nos hace mucho más fácil expresar. Uno va y le llora a la amiga o va donde el familiar, o es más fácil expresar, ¿cierto? No me da pena llorar, no me da pena expresarlo. Y mientras que en los hombres ellos tienden a ser mucho más reservados y comienzan a gestionarlo de otras formas, como así, salir con amigos, rutas de escape como el alcohol, las drogas, tener otras citas, pero no por no validar o no experimentar ese dolor que están sintiendo, pero ahí es donde uno entra en el por qué es que eso tan doloroso y luego por tan tranquilo y yo aquí sufriendo, porque son formas diferentes de gestionarlo. Incluso es mucho más complejo porque si yo no expreso ese dolor, si yo no expreso lo que estoy sintiendo, va a ser mucho más difícil ese trámite, pues como esa transición en esa etapa de duelo, y también socialmente pues a veces no es tan aceptable en los hombres, ¿cierto? Muchas veces son juzgados. Exactamente. Bueno, y hace también, digamos, que un duelo sea más difícil cuando no se validan las emociones, se va de lo que se siente, cuando no reconocemos que es un proceso normal, natural, y digamos que en ese aspecto, y ya lo vamos a ver como con las etapas, y es que para poder vivir un duelo hay que elaborarlo, o sea, hay que enfrentar, digamos, el duelo o esa situación dolorosa, porque se trata, digamos, como de aprender, de crecer, que, digamos, todo este dolor se convierta en algo, ¿cierto? Entonces, bueno, las etapas, bueno, hay muchos autores que definen muchas etapas, pero yo voy a hablar de unas etapas específicas, y la primera es el shock emocional, que es cuando tú te bloqueas emocionalmente, no sabes lo que estás sintiendo, eh, hay un planeamiento quizás emocional. Luego sucede la pena, que es cuando ya sí hay un desbordamiento, digamos, como esas emociones, ya la siente mucha tristeza, mucho dolor, mucha angustia, mucha ansiedad, y que cada uno lo manifiesta, digamos, de una forma diferente, porque todas las personas viven una ruptura amorosa diferente. Entonces, el dolor intenso, fuerte. Luego aparece una etapa que se llama adjudicación de la culpa, que es cuando la persona, pueden suceder dos cosas. Una es cuando empieza a buscar culpables, entonces, no, el culpable de la ruptura fue esta tercera persona que se metió en la relación, o es la mamá de mi novio, o soy yo, o es él por tal cosa, o sea, como que empiezo a buscar responsables o culpabilizar sobre lo que sucedió. Y también, pero también puede suceder que busco cómo canalizar la situación. Entonces es común, sobre todo en hombres, que frente a la ruptura afectiva lo que hacen es como adjudicar esa culpa a las drogas, al alcohol, el sexo desenfrenado y todo esto como una estrategia de vivir, digamos, como el duelo, que sabemos que es una estrategia muy errónea, porque antes de mejorar los síntomas lo que hace es una estrategia de evitación que va a aumentar más la problemática y no me va a permitir vivir el duelo y vivir la emoción que estoy sintiendo. Entonces, después de estas tres etapas que parecerían como que uno va en bajada, donde uno siente el shock, la pena, la adjudicación, la culpa, aparecen tres etapas que son muy importantes. Una es la resignación, donde la persona ya acepta lo que sucedió, ya se resigna, ¿cierto? Acepta que ya la relación terminó, finalizó y ya no va para más. Luego aparece la reconstrucción, donde la persona puede hacer o hace dos cosas. Una es empezar a reconstruir la historia de la relación, qué fue lo que realmente sucedió, sin buscar culpables, sin culpabilizarse, sino reconocer, bueno, esto fue lo que sucedió de una forma muy madura. Y en la reconstrucción la persona empieza a reconstruirse, entonces vuelve como a eso que quedó en pedacitos, volverlo a hacer, porque cuando uno vive una situación de estas, tú quedas completamente mal, como vuelto a pedazos, haciendo pues como una analogía, hablando de una forma metafórica, pero es volver a reconstruir esos pedacitos que quedaron
y reconstruirte y aprender a vivir en soledad. Entonces, en esta etapa, que ya sería como también una parte de las recomendaciones, es empezar a retomar proyectos que vivía antes de pareja, empezar a hacer cosas que de pronto siempre quise hacer, pero no lo hice por estar en una relación activa, o inclusive hacer cosas que yo hacía con esta persona. Entonces, por ejemplo, no, siempre nos gustaba ir a cine juntos. Bueno, empieza a ir a cine tú sola o tú solo. O sea, como empezar a reconstruir una vida en soledad y aprender a reconciliarse con la soledad. Entonces, en esta etapa se reconstruye la persona, vuelve a hacerse, vuelve a recuperar como ese yo individual. Y en esta etapa no solamente se vive, sino que no, perdón, no solamente se sobrevive del dolor, sino que se aprende a vivir, se vive, se empieza a vivir, se empiezan a retomar amistades, entonces puede suceder que, bueno, como de pronto fue una relación con mucha dependencia emocional, entonces yo renuncié a muchos amigos, a muchas amigas, entonces volver a retomar esas amistades, abrir mi círculo social, hacer algún deporte, alguna otra actividad que siempre quise hacer, muy importante. Y finalmente está la resolución, donde ya la persona ya aprende a vivir completamente en soledad, acepta su soledad, se siente en paz con su soledad y con lo que sucedió. Y yo creo que una forma de entender como que uno ya está en esa etapa es cuando ya reconoces, o sea, como que ya esta situación no te genera dolor, sino que, o sea, es como saber que una herida de pronto está sana, cuando ya no genera, digamos, como ese dolor tan fuerte y tan desbordado, sino que ya acepto, me reconcilio con mi soledad, me reconcilio con la historia de esta relación, perdono y suelto, digamos, toda. Entonces, esas serían como las etapas. Ya vamos a hablar pues como de ciertas estrategias. Yo hablé de unas poquitas, pero ya Betsa nos va a comentar qué otras estrategias pueden funcionar. Y no se olviden de que pueden hacer preguntas y podemos irlas resolviendo. Bueno, antes de dar como las estrellas, aclarar de pronto en esta parte las etapas de que no es algo lineal, ¿cierto? ¿Lineal en qué sentido? No es que yo ya estoy en la etapa de shock, luego entro a esta siguiente, entonces ya voy a pasar a la siguiente, ¿no? Incluso hay algunos que no las viven todas, ¿cierto? Viven una, después saltan a la otra, entonces no es algo lineal. Pero si lo estamos viviendo, por lo menos que esto nos ayude como a ubicar, ¿cierto? De acuerdo a lo que yo estoy experimentando y sintiendo, en qué momento puedo estar como en este proceso doloroso. Y ya incluso dentro de una de las cosas que nos ayuda mucho en para elaborar el duelo es primero lo que hemos hecho Manu y yo ahorita, comprender, entender lo que me está pasando, que es un proceso, que hay unas etapas, que hay un dolor y que es natural, ¿cierto? Comprender eso me hace, primero, comenzar a permitírmelo vivir y comenzar a validar esa parte emocional. Es una recomendación primero, vivirlo como permitirme vivir este proceso y no negar como esta parte emocional, permitirme expresar, ¿cierto? ¿Lo expreso con quién? Bueno, si tengo un buen amigo o un familiar o que yo pueda expresar todo esto que estoy sintiendo y no guardarlo. Cuando entramos en ese momento de bloqueos, algo que nos puede también ayudar, porque obviamente nos puede generar dificultades en el trabajo, porque si no vamos al trabajo o a la universidad, o donde hemos dejado pues como de asistir, preguntarnos, bueno, qué va a pasar si nos quedamos aquí durante todo este tiempo? ¿Cierto? Obviamente me permito vivir el dolor, pero también hay que comenzar a movilizarnos y qué vamos a evitar, o sea, qué vamos a conseguir si seguimos evitando movilizarnos. Entonces es comenzar como a retomar nuevamente esas actividades. Sé que al inicio es difícil porque obviamente uno está en un estado emocional muy difícil, pero comenzar a forzarnos un poquito y a movilizarnos, como a activarnos nuevamente en esas áreas que hemos dejado pues como ahí, ¿cierto? Que no hemos seguido, no hemos asistido como el trabajo, la universidad, bueno, en fin. Y también
Ya Manu dijo, una de ellas es retomar proyectos de vida, ya empezar a replantearnos, también tener rutinas saludables, detectar como esas conductas obsesivas y obsesivas que tenemos cuando, y sucede mucho en esa primera etapa, es estar muy hipervigilante en las redes de la persona, si está en línea, buscar constantemente información, y esto hace que incluso ese duelo se prolongue mucho más. Y cuando también hay esta parte de la esperanza, perdón, esa parte de la esperanza, todavía obviamente estamos en ese proceso, también vamos a estar como a la expectativa de que, bueno, si vuelve, no vuelve. Y bueno, esa es como una de las cosas que yo recomendaría. Se me está haciendo la voz. Se viene, bueno, y aprender como a tener como ese autocontrol, ¿cierto? Yo tengo esa necesidad de, pero también como aprender a tener ese autocontrol y pensar cómo eso también nos genera malestar después de que yo lo veo allá en las fotos de esta forma, cómo me siento posterior a esto, cada vez que yo lo veo en línea, cómo me siento. Entonces, aprender pues como a evitarlo o por lo menos, si no es posible evitarlo al 100%, limitarlo pues como al máximo. Y bueno, acercarnos pues a esas personas de confianza, donde me sienta pues más seguro y más comprendido. Ya Manu, pues no sé si dice, va a decir otras, y ya preguntas y para qué. Listo, bueno, esperemos un momentico a ver si hacen alguna pregunta. Es todo lo que interesa. Yo creo que a todas las, pues nosotras nos ha tocado acompañar muchos procesos de duelo, muchos, muchos, porque y es muy lindo, y es muy lindo ver cómo una persona de verdad elabora y todos tenemos los recursos para hacer una elaboración del duelo. Y es les decía, pues es muy, muy hermoso ver ese avance, ver cómo llega la persona destruida, mal, y luego a partir, digamos, de la vivencia de ese duelo, lo hace ser mejor persona, lo hace crecer, empezar a mejorar muchas cosas en su vida. Muchos proyectos y muchas cosas en la humanidad quizás han salido de la elaboración del duelo, ¿cierto? Precisamente pues como un duelo afectivo. Entonces, bueno, no veo ninguna hacer es ya finalizar. Obviamente, si alguna persona está viviendo algún proceso de duelo y necesita ayuda terapéutica, acá estamos con los brazos abiertos para acompañarlos durante el proceso terapéutico. Vivir el duelo, o sea, enfrentarlo, hacer un proceso de elaboración de él, que implica muchas estrategias, por ejemplo, algunas, realización de cartas, sin remitente obviamente, y otros tipos de estrategias que nos ayudan en la validación y gestión de esas emociones y en el afrontamiento del dolor que nos hace crecer, nos hace madurar, nos hace inclusive amar mejor. Y yo creo que como mensaje final es importante entender que una persona inclusive después de un duelo puede ayudarle tanto que pueda inclusive amar muchísimo más y mejor cuando llega una persona, otra persona. O sea, no es como que cuando tú vives un duelo es como si se te quitara la capacidad de amar, o como si ya no hubiera un mañana, o sea, como si no hubiera futuro. No, claramente. Y lo hemos visto, yo lo he visto también con mis pacientes, que después de un duelo afectivo muy doloroso, muy dramático, luego conocen una persona, sanan su corazón, perdonan, entonces es algo demasiado lindo. Sí. Entonces, o sea, es como entender que hay esperanza, o sea, no es como que yo ya vivo eso, entonces ya nunca me vuelvo a enamorar, nunca voy a poder amar, no, claramente sí. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Acá les queda pues el live grabado para que lo puedan ver, lo puedan compartir. Y bueno, acá estamos con los brazos abiertos para acompañarlos en sus procesos. Bueno, Chao.